Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan buenas tardes en este día miércoles 27 de mayo, en el cual estamos para darle honra y gloria a nuestro Dios y para poderle cantar las alabanzas a Él. Vamos a buscar en nuestros himnarios. Usted tiene por ahí cerca un himnario. Busquemos el himno número 35. Himno número 35, fuente de la vida eterna y de toda bendición. 35, vamos a cantarle al Señor en esta tarde, en este día miércoles de estudio bíblico, de su palabra. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle a nuestro Dios en esta tarde. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste. Oh favor, toma nuestros corazones, de tu espíritu los dones y de toda santidad, guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Vamos a hacer una lectura en esta tarde en el libro de Proverbios capítulo 27. Libro de Proverbios capítulo 27. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a leer la palabra del Señor, libro de Proverbios capítulo 27, versículo 1 al versículo 15. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alabe del extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agrave. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que se alió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Vamos a quedarnos ahí, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta oportunidad que tú nos das para poder cantar, Señor, estas alabanzas. Bendice esta palabra, bendice el estudio bíblico. Señor, consuela a los corazones que en esta tarde están desalentados. Pedimos que seas tú poniendo tu mano de sanidad en los enfermos, dándonos esperanza a aquellos, Señor, que hemos confiado y creído en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Vamos a seguirle cantando a nuestro Señor. Vamos a buscar el himno número 47. Digno es el Cordero que inmolado fue. Número 47 de nuestros himnarios. Digno es el Cordero que inmolado fue. 47. Le vamos a cantar a nuestro Señor. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres, para abrir el libro. Nadie se encontró, él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús
el Cordero que en la cruz murió por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, cantan voces mil, que a la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y el que está en el trono hoy y siempre amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Más adelante, número 394. 394, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. 394. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de nosotros. Así Jehová está alrededor de nosotros. Amén. Más adelante, 521, estamos hablando de una cadena de coros. Una cadena de coros número 6, 521 hasta el 528. Vamos a cantarle al Señor. 521. Ayúdame a cantarle al Señor ahí en su casa. Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todas tus fuerzas lo digan esta voz y en las alturas. Hosanna, y en las alturas. Hosanna. ¿Quién con Jehová? ¿Quién con su poder es maravilloso? ¿Quién con Jehová? ¿Quién con su poder es maravilloso? Oirán las naciones lo que hizo, declararán cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará, pero danzará y dirán ¿quién con Jehová? Me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite me ungió y para rebosar ya sus mercedes y su bondad. Cada día me seguirá. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Bendito sea Jehová, nadie sea mis manos a pelear. Bendito sea Jehová,
como las águilas, tus alas levantar. Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró. Alzaré mis manos al Señor, y en su presencia danzaré con Israel. Un manto de júbilo descenderá de él, y todos gritaremos gloria a Dios. Con alegría Pontes y collados prorrumpirán en canto y habrá voz de gozo. Los árboles de sus manos bañarán. Árboles del campo bañarán. Árboles del campo bañarán. Árboles del campo bañarán. Al salir con gozo. Un poco más adelante, número 551. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. 551. Alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en tus caminos, porque Jehová atiende al humilde, haz mirar de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, haz mirar de lejos al altivo. Amén. En este momento vamos a orar y vamos a ir a Dios en oración a través de una de las mejores cosas que Dios nos dejó, es la oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que bendiga nuestra nación, que bendiga a cada una de las personas que pueden escuchar esta palabra, que conteste también esas peticiones. Vamos a suplicarle a Dios que tenga misericordia y que conteste las peticiones de nuestro corazón, pero mucho más allá es que Dios nos dé la respuesta, la salida, la solución a este país y a este mundo sobre esta situación que está afectando gravemente a la sociedad y a todo el mundo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias, bendito Jesús, en esta tarde de día miércoles. Gracias, Señor, porque podemos decir, hasta aquí nos has ayudado. Casi estamos finalizando, Señor, este mes de mayo. Sin embargo, nosotros reconocemos que tú has estado con nosotros. Señor, estaríamos siendo desagradecidos si no reconocemos cada una de las bendiciones. Señor, gracias por cada una de las cosas que tú nos das, por los alimentos. Gracias por tu protección, Señor, hasta este día. Gracias por la vida, gracias por el aire. Gracias, Señor, por la oportunidad de tener una familia. Gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Hay quienes ya no pudieron, Señor, tener la bendición, la oportunidad de escuchar esta palabra. Bendice, Señor, en este momento a aquellos que están clamando desde la cama de un hospital. Señor, esas personas que están esperando resultados, esperando la respuesta de exámenes, esperando, Señor, que exista una buena oportunidad de que la persona pueda tener sanidad. Padre, pedimos por aquellos que están en los hospitales y por diferentes enfermedades. Ten misericordia de sus vidas. Ahí donde está esa persona, Señor, dale tu fortaleza. Dale, Señor, fuerzas. Dale ese milagro de sanidad. Dale una oportunidad más, Señor, que se acerque también a ti, Padre, esa persona. Esa familia, Señor, que está clamando por un milagro, por una respuesta. Esa familia que está esperando fortaleza, Señor. Esa persona que ha perdido un ser querido.
Señor, fortalécele, llénale de consuelo, llénale de fuerza, Señor, para que ellos puedan reconocer que tú eres soberano y que sobre todas esas cosas, Señor, tú tienes algo que enseñar, tú tienes algo, Señor, que darnos a conocer. Padre, te pedimos el perdón de nuestras faltas. Te suplicamos, Señor, que seas tú teniendo control de nuestras vidas, todo lo que hacemos, de todo lo que decimos. Señor, gracias por aquellas personas que han recibido una bendición. Gracias por aquellos que han recibido una provisión, Señor. Gracias por aquellos que nunca les ha faltado, Señor, los alimentos. Cuando ha llegado el momento, Señor, cuando ya no hay nada, Señor, ahí es donde tú apareces y bendices a tus hijos y bendices a tu pueblo. Señor, ponemos en tus manos nuestro país. Pedimos que tengas misericordia. Pedimos que tengas misericordia y que protejas la vida de aquellos que están trabajando en los hospitales, en los que trabajan en la seguridad, los que trabajan, Señor, incansablemente, Señor, para que este país salga adelante. Pedimos que les cuides. Pedimos que les des fuerzas a aquellas personas, Señor, que sienten que ya no pueden. Ayúdales, Señor. Ayúdales, Padre. Dales una buena salud. Dales tu protección, Señor. Ayúdanos, Padre, que veamos ese milagro que tú puedes hacer. El hecho de quitar, de detener, Señor, esta pandemia. Pero antes de eso, Señor, ayúdanos a comprender las lecciones que tú nos estás enseñando. Señor, ayúdanos a ser humildes para reconocer que tú estás hablando no solo a este país, sino al mundo entero. Pedimos, bendito Dios, por nuestros niños. Suplicamos por nuestra juventud. Suplicamos por nuestras personas, Señor, adultos. Padre, por aquellos que cumplen un rol muy especial en el hogar. Dale, Señor, esa bendición y esa provisión para todos los días. Esa persona que está saliendo a trabajar todos los días, Señor, y tiene un riesgo muy grande, Señor, de contraer ese virus. Cuídale, Padre. Protégele. Protégele, Señor. No permita, bendito Dios, que esta persona lleve también ese virus a su familia, Señor. Está haciendo lo que puede. Ayúdale, Señor, a esa persona que ha perdido su negocio. Esa persona que ha perdido sus ventas. Esa persona, Señor, que estaba comenzando, iniciándose, Señor, pero de repente, Señor, sucedió esta enfermedad. Ayúdale, Señor. Provéele. Recuérdale que tú eres el Todopoderoso, que tú provees para cada una de las necesidades. Cuida de nuestro país, cuida de las autoridades, cuida, Señor, de este mundo entero y que puedan reconocerte que tú estás sobre cada uno de ellos. Señor, que las autoridades reconozcan que la oración tiene poder y que hasta hoy, Señor, hemos visto tu mano, Señor, en este país. Pedimos por aquellos que viven fuera de este país, aquellos, Señor, que están en lugares difíciles, al frente, Señor, de grandes organizaciones. Padre, que tú le guíes, que tu Espíritu Santo les ayude a tomar decisiones sabias. También, Señor, pedimos por aquella persona que siente que nadie le puede ayudar, pero tú estás con esa persona. Esa persona que siente que está abandonada, esa persona que no tiene un familiar cerca, Señor. Recuérdale que tú le estás cuidando. Recuérdale, Señor, que tú eres soberano y tú puedes también darle, Señor, esa compañía que esta persona necesita. Gracias, Señor, por esta noche ya de día miércoles. La entregamos en tus manos. Bendice a aquellos que están saliendo de sus hogares, Señor, y van a trabajar, o aquellos que están regresando a sus hogares. Padre, no permitas que el enemigo ponga en nuestro corazón la duda. No permitas, Señor, que vayamos a creer que todo, Señor, está descontrolado cuando sabemos que tú tienes el control de cada una de las cosas. Lleva consuelo a los que han perdido un ser querido. Lleva fortaleza. Gracias, Señor, por aquellos que ya se recuperaron de esa enfermedad. Pedimos por aquellos que están pasando las peores de las etapas. Cuídales, Señor, y regálales un milagro, una oportunidad más en sus vidas. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, qué bien que hemos estado orando, clamándole a nuestro Dios. Estamos, hermanos, continuando con el estudio bíblico. Voy a pedirles que por favor busquen conmigo. Vamos al estudio bíblico de esta noche. Estamos para
la carta de Judas, capítulo 1, Judas capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Estamos hablando sobre esta es una continuación de los juicios de Dios. Continuación de los juicios de Dios. Aquí se viene hablando un poco sobre el castigo que Dios dará a aquellos que menciona el versículo 4, que dice: algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados. Es decir, está hablando de los falsos maestros. Entonces se habla de los juicios de Dios que habrá sobre aquellas personas que tienen la responsabilidad de enseñar a alguien más, y sobre todo que les enseñan de una manera incorrecta. Es decir, les enseñan no la verdadera doctrina, sino una enseñanza diferente de las Escrituras. Tendrán, dice, un castigo de parte de Dios y ya serán enjuiciados. De hecho, ya son condenados, dice la Biblia. Dice Judas 1:8, 9 y 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche de día miércoles. Bendice tu palabra. Danos, Espíritu Santo, sabiduría e inteligencia. Pon esas palabras en mi boca, que pueda ser un instrumento para honra y gloria tuya y para enseñar esta sana doctrina. Bendice a aquellos, Señor, que están escuchando esta palabra. Danos sabiduría, danos inteligencia. Ayúdanos a tener una mente y un corazón dócil para ser instruidos en tu palabra. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, yo les decía que parte de esa carta está hablando de aquellos falsos maestros que estaban diseminando enseñanzas erradas. Estaban diseminando enseñanzas que estaban fuera o lejos de la palabra de Dios. Y se habla que de hecho ellos ya tienen un juicio sobre ellos, y que dice que a ellos lo que les espera, dice, es el castigo del fuego eterno. Entonces habíamos hablado anteriormente del juicio que Dios designó sobre Sodoma y Gomorra y 2 ciudades más. Entonces habíamos estado hablando la semana pasada sobre cómo terminó esta ciudad, cómo Dios la destruyó, por qué razón la destruyó. Veíamos que, y bíblicamente lo demostrábamos, que Dios destruye estas ciudades, primero por no respetar a Dios, por no respetarlo, porque lo rechazan, y por supuesto porque no creen. Entonces, pero ellos fueron un poco más allá, y la carta de los Romanos dice: por tanto Dios los entregó a sus pasiones, dice, y los entregó a todo lo que había en sus mentes, es decir, a perdición. Entonces, sobre los juicios de Dios, dice que semejante juicio, así como le sucedió a Sodoma y Gomorra, dice que le va a suceder a estas personas que no enseñan correctamente las Escrituras. Pero fíjese bien, también nos dice, nos pone el ejemplo de estas ciudades. También nos dice que estas personas, en el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Es decir, se decía de que algunos eran personas allegadas al Evangelio, es decir, se hacían pasar como creyentes. Sin embargo, a la larga, lo único que podía comprobarse era que ellos eran lobos vestidos de ovejas. Y dice las características de este tipo de personas: que no tienen escrúpulos, es decir, no tienen ningún respeto por Dios, no tienen ningún respeto por la autoridad de Dios, no creen en Él y por supuesto lo rechazan. Entonces dice el versículo 4: de estos hombres
han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para estar con esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estas son las características de este tipo de personas. Ahora, ve el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Cuando nosotros hablamos de mancillar la carne, se refiere a estas personas deshonran o desprestigian la carne. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de ello? Si usted analiza el versículo 4, al final dice, en la segunda parte del versículo 4 dice, han entrado encubiertamente los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano. Dice que una característica de estas personas es que se dedican al libertinaje, es decir, a vivir su vida como les da la gana. Lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, obviamente no quieren obedecer a Dios, y en este caso rechazan estar sujetos a Dios. Entonces, dice, por ejemplo, la carta a los romanos nos enseña sobre la forma en cómo Dios trata con estas personas. Que acá en esta carta se habla de personas, dice, son falsos maestros. Pero dice Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esa es una característica. A ver el versículo 25, Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hace 2 días nosotros veíamos la noticia que además del COVID ha estado llenando mucho los diferentes sitios web sobre el informe de los diferentes países, y decía que Costa Rica es uno de los primeros países de Centroamérica en aprobar el matrimonio de personas del mismo sexo. Y estábamos viendo algunos videos, algunas personas ya están subiendo esas noticias, esa información, y qué lamentable es que 2 personas del mismo sexo están contrayendo matrimonio cuando Dios establece que Dios decidió crear el matrimonio entre un hombre y una mujer, y se acabó. Ahora, los hombres pueden aprobar las leyes que les vengan en gana, pero el hecho que aprueben una ley de ese tipo, yo he visto que hace muchos años, en nuestro país, algunas organizaciones también estaban un poco como esmerándose en llevar en algunos tipos de temas este tipo de cuestiones. Incluso en el ámbito del material educativo de nuestro país, en los años anteriores, se han metido algunas cuestioncitas que iban con otro tipo de ideales. Sin embargo, los hombres pueden aprobar las leyes que ellos quieran. Claro, Dios se los permite. Dios permite que estas personas de los diferentes países aprueben este tipo de iniciativas o este tipo de leyes. Ahora, pero es una característica de los falsos maestros, es decir, de las personas que rechazan a Dios, de las personas que mancillan la carne, significa deshonran o desprestigian la carne, es decir, son contrarios a lo que Dios ha determinado. Entonces, vea lo que dice Judas. Estamos en el 1:8, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, está hablando de los falsos maestros. En el versículo 4 dice, mancillan la carne, que significa deshonran la carne,
Otra característica, rechazan la autoridad. Es decir, no se someten a Dios. No se someten a Dios. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Cuando habla de potestades superiores, hablamos no solo de Dios, sino también de las autoridades espirituales. Llámese, en este caso, como dice, potestades se refiere a los ángeles. Y ya lo vamos a ver nosotros un poquito más adelante. Pero dice que característica de este tipo de personas, si nosotros recordamos, en el versículo 7, dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, si nosotros recordamos qué es lo que pasó con Sodoma y Gomorra, recordamos que básicamente lo que allí se hacía era deshonrar sus propios cuerpos. Entonces Dios lo único que pudo hacer, no es que lo único que pudo hacer, sino lo que decide hacer es entregarlos a sus propias concupiscencias y pasiones, dice. Ahora, que se entregaran a sus propios, a su propia forma de vivir, a su propio error o pecado. Dice, estas personas rechazan a las autoridades, a las potestades superiores. Es decir, si no respetan a Dios, mucho menos van a respetar a las autoridades que Dios ha puesto. No solo autoridades físicas de cada país, sino autoridades espirituales. Hay autoridades espirituales dentro de los diferentes ámbitos. Pero quiero que recordemos, por ejemplo, una de las cosas que dice en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, dice, hablando acerca de aquellos que os dice, honrad a aquellos que os guían, o sea, aquellos líderes espirituales que Dios ha puesto sobre cada uno de vosotros, porque ellos son los que están alimentando el rebaño. Está hablando del ámbito espiritual. Ahora, el versículo 9 dice, y esto me voy a detener un poco porque yo pretendo que si usted está escuchando está viendo este video y está aprendiendo, usted pueda aprender un poquito más allá, porque a veces hay personas que dicen, mire, yo no entiendo la Biblia. Yo no entiendo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para entender la Biblia? Primero, obviamente, tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cómo se hace eso? Aceptando a Cristo en nuestro corazón. Si usted ya aceptó a Cristo, entonces, antes de leer la Biblia, usted pídale ayuda al Espíritu Santo. Y dígale, Espíritu Santo, dame tu palabra, dame una buena enseñanza, ayúdame a aprender este mensaje, abre mi mente y mi corazón. Entonces, y usted comience a leer y Dios le va a enseñar. Ahora, existe otra manera también, otra manera adicional es que usted se involucre de una manera bastante grande en el estudio de las Escrituras. Así estudiar versículo por versículo, palabra por palabra. Entonces vea lo que dice el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, dice que se habla de este arcángel. La Biblia menciona acerca de este arcángel en sí, menciona que él es el ángel protector del pueblo de Israel. Acerca de este arcángel, primero que quiero que veamos algo. Dentro del ámbito de los ángeles hay una jerarquía. La jerarquía que existe es en el ámbito desde el más grande rango hasta el de menor rango. Entonces, en el caso del arcángel es el de mayor rango. A este arcángel Miguel se le menciona en el libro de Daniel, se le menciona en la carta de Judas y se le menciona en el libro de Apocalipsis. Además de que la Biblia enseña que el arcángel Miguel es el ángel protector del pueblo de Israel. Dice, por ejemplo, en Daniel capítulo 12, versículo 1, Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, estamos hablando de este arcángel, el cual se menciona en Judas. Dice, Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, este es el arcángel Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora, ¿quién está hablando de este libro? ¿Quién lo está escribiendo? Daniel, el profeta Daniel. Entonces, y dice, el gran príncipe de esta parte que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, del pueblo de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, vea por ejemplo lo que dice Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 20. Se habla también de este arcángel Miguel. Y dice, Daniel 10:20, dice de la siguiente manera: Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Para que comprendamos un poquito más, la Biblia enseña que así como Dios envía a sus ángeles a cuidarnos, así como Dios destina a estas autoridades a que nos protejan, pues así Dios permite que los ángeles, en este caso los ángeles de grande rango, puedan tener la protección sobre ciertos lugares. Es decir, recuerden que el papel, digamos, el desempeño de los ángeles es en varios sentidos. Uno de ellos es, un ángel significa un mensajero. Entonces, un ángel puede ir a cumplir la misión que Dios le ha determinado, pero exclusivamente la cumple y nada más. Es decir, no hace nada más que cumplir su misión. Entonces, así como hay ángeles, está el arcángel Miguel, que es el ángel protector de Israel. Así hay de diferentes sectores. Pero así como hay ángeles de gran rango cuidando a ciudades enteras, a países enteros. Por ejemplo, este arcángel Miguel es uno de los que está al frente de la batalla espiritual. ¿Cuál es la labor de él? Está peleando espiritualmente y constantemente. Y una de esas razones lo dice en Daniel capítulo 10 versículo 13, dice, Daniel 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia, este príncipe del reino de Persia es un demonio. Eso quiero que usted aprenda también. Así como hay ángeles de grande rango de parte de Dios para proteger ciudades, países, sectores, así hay también demonios, y grandes demonios, es decir, demonios de grandes rangos que están, digamos, batallando espiritualmente. Una de las razones es, no sé si usted ha analizado, pero sobre la parte oriental, es decir, los países orientales tienen muchos conflictos toda la vida. Nuestros países a nivel mundial tienen conflictos, pero sobre todo en los sectores orientales, allá la zona de Israel, la zona de Irak, la zona de Irán, Turquía, etcétera, todos esos países hay mucho conflicto todo el tiempo. Siria, etcétera, todos esos países tienen conflictos constantes. Entonces, dice Daniel 10:13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, está hablando del arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora, quiero que reconozca algo. Estos arcángeles, en este caso Miguel, es el encargado de batallar o de defender a la nación de Israel. Aquí yo voy a tomar un poco de las noticias de la actualidad. Allá por hace ya varios años,
Israel siempre ha estado bajo fuego constante, bajo guerra constante, con muchos países, los países árabes. Entonces, ahí se habla de uno de los milagros, uno de muchos milagros que Dios ha hecho. El pueblo de Israel tuvo un ataque, uno de muchos, uno de cientos o de miles que tiene, de misiles, ataque de misiles. En ese momento, el pueblo de Israel no estaba preparado. Esto fue ya hace varios años. Y dice de que había un ataque de misiles dirigido hacia ellos, y que en ese momento, a donde iban dirigidos, las tropas de soldados estaban cerca. Dice de que no hubo otra, digamos, otra opción más que recordarse de la enseñanza de sus padres. ¿Cuál es la enseñanza de sus padres? Para que usted recuerde, todos los judíos a partir de los 12 años son formados en la enseñanza de la Torá. La Torá es la Biblia, la ley. Entonces se habla de que ellos son enseñados, adiestrados desde los 12 años, especialmente los varoncitos, en enseñarles la Torá, la enseñanza, la ley. Pero ellos son adiestrados de una manera religiosa. Entonces estos soldados que veían que venían hacia ellos los misiles a estallar sobre ellos y sobre las ciudades ahí cerca, lo único que les quedó fue clamar a Dios. Ese es lo único, y ese es testimonio de uno de los soldados que estaba ahí. Y dice que lo único que él se recordó fue, dicen ellos, clamar, dice, a Jehová de los ejércitos. Y dice de que de una manera milagrosa, como sucede, pues los misiles no llegaron, o sea, no tocaron, no mataron a nadie y no afectaron de la manera como se consideraba que podía ser. Entonces ellos, ahí está dando el testimonio un soldado judío, y que dice de que allí vio la mano de Dios, que allí a ellos como seres humanos no les quedó otra alternativa, porque quién sabe en qué condición estaba. No les quedó otra alternativa que recordarse de Jehová de los ejércitos, el Dios de sus padres. Entonces ahí ellos dan el testimonio. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque de esa es la manera como el arcángel Miguel, ese es uno de los que Dios envía, porque recordemos eso, Dios lo envía a cuidar a su pueblo, especialmente el pueblo de Israel. Ahora, ¿quién es este arcángel Miguel? Él es un guerrero de lucha espiritual. Es uno de los ángeles de más alto rango. No es el único, pero hay varios. También dice que a pesar de tener un gran poder, dice que permanece en una total sumisión a Dios. Es decir, el autor de la carta de Judas está enseñando que Miguel, un arcángel de gran poder, de gran autoridad de parte de Dios, imagínense que es el que lucha en el ámbito espiritual, las guerras espirituales. Es decir, por ejemplo, porque vemos que a veces la maldad predomina en ciertos sectores mucho más que en otros lugares. ¿Por qué cree usted que sucede diferentes actos de violencia más en ciertos sectores que en otros? Por algo muy sencillo, por el trabajo de Satanás y sus demonios. Entonces, así como Satanás y sus demonios están influenciando para que exista maldad, para que se multiplique la maldad sobre la tierra, así está los arcángeles, en este caso Miguel y otros más de gran autoridad, de grande rasgo, de grande alto rango, están batallando, luchando en el ámbito espiritual. Es más, el libro de Apocalipsis dice que allá en la zona del río Tigris y Éufrates, o sea, estamos hablando de la zona oriental, países árabes e Israel, dice que ahí están encarcelados 3 grandes demonios. Así como tienen grande poder los ángeles que Dios ha destinado para la batalla espiritual, también hay demonios que ahorita están ahí atados,
que tienen que ser sueltos, dice, para el tiempo, para el día, para el mes y para el año que Dios ha determinado. ¿Cuándo van a ser sueltos estos grandes demonios con un alto rango? Van a ser sueltos en el tiempo de la tribulación. Por eso es que la Biblia enseña que la maldad de los hombres, o mejor dicho, que el amor de muchos se enfriará. Desde ya nosotros lo estamos viendo, pero mucho más va a ser en el tiempo de la tribulación, cuando gracias a Dios la iglesia de Cristo ya no esté sobre la tierra, sino que habríamos sido ya arrebatados allá a la presencia de Dios. Entonces, vea, por ejemplo, dice que Miguel es uno de los principales. Se menciona también en Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7 se habla sobre este arcángel. Le estoy enseñando un poco de información sobre este arcángel, porque tenemos que comprender que a pesar de lo poderoso, o sea, el poder que Dios le ha dado a este arcángel, pues aún así, siendo, digamos, teniendo mucha autoridad y mucho poder que Dios le ha otorgado, aún así está sumiso a Dios. Aún así no se atreve a hacer ciertas cosas que le corresponden única y exclusivamente a Dios. Dice Apocalipsis 12:7, dice, versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esto estamos hablando que se habla del tiempo de la tribulación. Ahora dice ahí: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, aquí lo menciona, luchaban contra el dragón. Claro, este es Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Es decir, aquí había una batalla espiritual. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esto? En el tiempo de la tribulación. Entonces aquí la Biblia establece que Miguel y sus ángeles, o sea, el principal o el líder de estos, digamos, ejércitos, de estas potestades, de estos ejércitos, estamos hablando de ángeles, uno de los principales o de los líderes es Miguel. Dice que pelearán, dice, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Ahora, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Es decir, estaba Miguel y estaba Satanás contra cada uno de los grupos que les apoyaban. Los ángeles al arcángel Miguel y los demonios a Satanás, que aquí se le llama el dragón. Ahora, el versículo 8 dice: pero no prevalecieron. ¿Quiénes no prevalecieron? Mire el versículo 8. Dice: halló ya lugar para ellos en el cielo. Mire, aunque a usted le parezca un poco extraño esto, la Biblia nos enseña que en este tiempo Satanás tiene acceso directo al cielo. ¿Cómo así? O sea que él va y está en el cielo. No, él accede a la presencia de Dios porque está constantemente acusando a los hijos de Dios cuando cometemos un error. Y eso es lo que sucedió cuando se enseña en el libro de Job, capítulo 1, cuando dice la Biblia de que estaba, dice, Dios y estaban los hijos de Dios. Entonces dice que llegaron los hijos de Dios, que está hablando de los ángeles, pero entre todos ellos también llegó Satanás. Y entonces sucede el famoso diálogo cuando le dice Dios a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que dice es un varón recto y perfecto delante de mí? Y le dice Satanás: ah, sí, porque todavía tú no le has tocado, tú le tienes rodeado, tú lo proteges. Entonces, claro, pero sin embargo, quítale todo lo que tiene y vamos a ver si no va a blasfemar en tu propia presencia. Y ahí es donde se lleva a cabo la situación de Job, ¿verdad? Entonces, Satanás tiene acceso directo al cielo para acusar a los hijos de Dios siempre que cometemos un error. Pero la sangre de Cristo nos perdona nuestros pecados. En el momento que Satanás va y está acusándonos delante del Padre, entonces el Padre le dice: pero yo no veo ningún pecado para esta persona, porque él ha sido perdonado por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Entonces, pero Satanás tiene acceso directo. Ahora, mire el versículo en Apocalipsis 12:8 dice: pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mucho ojo en esto. Este evento no es el que sucedió cuando Satanás se rebeló y se llevó la tercera parte de los ángeles. No es ese el evento. Este evento va a suceder en el futuro, va a suceder cuando esté la tribulación. Es decir, allí va a batallar Miguel y sus ángeles, y dice que estarán batallando contra Satanás y sus demonios, y dice de que quien va a prevalecer, quien va a ganar, es Miguel y los ángeles. Y lo van a arrojar, le van a quitar el acceso directo que tiene Satanás al reino, allá en el reino de los cielos. Que a que va es a acusar a los hijos de Dios delante del Padre. Entonces dice que Miguel lo va a arrojar a la tierra completamente, y también a los demonios, y ya no les va a tener, no van a tener el acceso directo. Ahora dice ahí en el versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, vea por ejemplo, regresemos a Judas. Estamos en el capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Aquí viene otra gran discusión. Algunos siempre están diciendo, ¿cómo es eso? Dese a conocer. Mire, por ejemplo, Deuteronomio enseña que cuando Moisés iba a morir, Dios le dice, tienes que subir, le dice, allá al monte Nebo, tienes que subir, porque allí te voy a reunir con tus padres. Entonces, si nosotros recordamos, la Biblia enseña que Moisés no vio muerte, es decir, no murió como los anteriores o como los grandes hombres de Dios, sino que Dios le llevó. Y hasta el día de hoy no se sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Pero ahí es donde nosotros venimos y comprendemos esto. Entonces dice ahí, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Cómo es eso? Dice, si Moisés muere, y entonces, ¿y qué se hizo del cuerpo? ¿Y por qué dice que Miguel estaba peleando contra Satanás por el cuerpo de Moisés? ¿Qué es lo que pasó acá? Entonces hay una enseñanza de un libro apócrifo. Un libro apócrifo significa un libro que no está dentro del canon bíblico, pero que sí es una enseñanza en el ámbito religioso. Allá, por ejemplo, lo escribió un judío, el cual enseña y dice que básicamente cuando muere Moisés, el cuerpo, porque eso es lo que comprendamos, yo estoy basándolo esta enseñanza en cuestiones personales, dice de que peleaban contra con el cuerpo de Moisés porque Satanás dice que tenía acceso o tenía derecho sobre el cuerpo de Moisés, porque Moisés había quitado la vida a un egipcio cuando el pueblo de Israel estaba cautivo allá en Egipto. Entonces ese era el pleito que había. Miguel luchaba por el cuerpo de Moisés y también Satanás lo quería. ¿Qué alegaba Satanás? Satanás alegaba que el cuerpo le pertenecía a él, bueno, porque él había quitado la vida a un hombre. Sin embargo, la Biblia establece que el cuerpo nunca fue encontrado. Nunca fue encontrado. Y aquí es donde esto nos da la enseñanza que aun cuando las personas mueren, cuando los cristianos mueren, tenemos que comprender algo. Existe cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando un cristiano muere, aún sobre el cuerpo del cristiano hay ángeles que le cuidan a ese cuerpo. Aunque el cuerpo ya va, digamos, a ser sepultado y se desintegra con el paso del tiempo, pero los ángeles de Dios cuidan de ese cuerpo. Yo escuché un testimonio de un ex satánico, o sea, una persona que había sido brujo hace muchos años, pero se convirtió al evangelio. Entonces él decía que cuando ellos tenían que hacer sus famosos trabajos, pues ellos tenían que asegurarse,
si iban acudían a un cementerio y tenían que extraer los huesos de un cuerpo específico, tenían que asegurarse ellos de que los huesos de ese cuerpo que ellos iban a extraer no hayan sido de un creyente, porque entonces el experimento, o mejor dicho, la brujería se les hace nada, es decir, no se puede hacer nada. Entonces eso nos comprueba que Dios protege a sus hijos, aún el cuerpo de sus hijos, cuando ya la persona ha muerto. Y nosotros lo vemos aquí en Judas. Ahora, entonces, ¿qué significa? Miguel sencillamente estaba disputando el cuerpo de Moisés. Ahora dice ahí, y mire, se lo estaban peleando. Y dice aquí en el versículo 9, dice, entonces como dice que estaban peleando, dice, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, o sea, contra Satanás, sino que lo único que le dijo es, el Señor te reprende. Es decir, la enseñanza acá es que aún el arcángel Miguel, que tenía mucho poder, mucha autoridad, un alto rango de parte de Dios, es uno de los ángeles que está al frente de la batalla espiritual, es uno de los ángeles que se menciona en varias ocasiones, es uno de los que dice de que en el tiempo de la tribulación peleará contra Satanás y sus demonios y los va a arrojar, porque les va a ganar, los va a arrojar a la tierra nuevamente. Entonces dice que aún teniendo la autoridad y el gran poder que tiene este arcángel Miguel, aún así él ni siquiera se atreve a hacer lo que hacen los falsos maestros, lo que hacen los que rechazan la autoridad de Dios, lo que hacen los que deshonran y mancillan la carne. Entonces dice allí, aún siendo él un ángel de mucho poder de parte de Dios, no se atrevió a maldecir a Satanás, sino que lo único que le dijo es, el Señor te reprende. Entonces podemos ver nosotros que aún este ángel está bajo la autoridad de Dios y no se atreve ni siquiera a tomarse, digamos, por su propia cuenta, atribuciones que no le corresponden. Dice versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Estamos hablando de los falsos maestros. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es decir, no respetan la autoridad de Dios, rechazan las autoridades superiores, dice, rechazan a los ángeles, es decir, no le tienen temor alguno ni a Dios, ni mucho menos a autoridades que por él han sido puestas. ¿Qué aprendemos entonces? Que dice, más adelante lo vamos a ir viendo en la próxima semana, que de parte de Dios ya hay un juicio sobre ellos, el cual que dice que después de ser enjuiciados serán arrojados, dice, llevados al juicio y serán arrojados al castigo del fuego eterno. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para no llegar a esta situación? Estar en la escritura correcta, en la doctrina, en la sana doctrina. O sea, no estar basados en algo adicional, ni tergiversar las escrituras. Pero es más, el verdadero hijo, la verdadera hija de Dios, se deja guiar por el Espíritu Santo, aquel que revela su palabra y que nos hace recordar que Dios es soberano, Dios es todopoderoso y Él es digno de toda honra y de toda gloria. Vamos a orar en esta noche. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, por este estudio bíblico. Bendice, Señor, todo lo que hemos aprendido. Danos una buena enseñanza, Señor, para transmitirla a alguien más. Bendice, Señor, tu pueblo, tu iglesia. Padre, pedimos por aquellos que quieren entregar su vida a ti. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo, a su Hijo, a morir en mi lugar. Gracias te doy en Cristo Jesús, he orado. Amén. Señor, gracias por estas almas que se entregaron a ti. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por la autoridad que tú le has dado también a tus hijos, sobre todos los ángeles, Señor, sobre todas las potestades. Gracias, Señor. Te damos por todo. Le vamos a cantar al Señor. Vivo para
costó que ese sea el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Gracias, Señor, te damos esta noche. Gracias por tu palabra. Bendice cada uno de tus hijos. Bendice tu pueblo, tu iglesia. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Nos ponemos en tus manos. Danos tu protección. Danos tu bendición. Pon tu mano en sanidad en los enfermos. Porque todo esto lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús demostrado. Amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos a la distancia, y no olvide, si Dios lo permite, el próximo viernes estamos a las 5 de la tarde dando la palabra del Señor y cantando, adorando a nuestro Padre Celestial. Un saludo a todos, que Dios les bendiga a todos.